Queridos seguidores, me encantaría que os suscribierais a nuestro canal y le dierais me gusta a nuestros vídeos. Seguiré ofreciéndoos las mejores noticias. Os quiero. Pasemos al vídeo. Que lo disfrutéis. El mundo del corazón vuelve a estar revolucionado con una noticia impactante. Tras meses de silencio, declaraciones mutuas, frases resentidas y rumores interminables, las imágenes que han salido a la luz esta vez han trastocado todos los equilibrios. Según las acusaciones, Can Yaman y Demet Özdemir se escaparon en secreto a Dubái para disfrutar de una escapada romántica. Además, esta escapada no fue solo unas breves vacaciones, sino que fue el escenario en el que se reescribió una historia que había quedado a medias en el pasado. Esta afirmación se está comentando en los círculos del mundo del espectáculo como la bomba del año. Porque esta vez no se trata solo de dos famosos que se han reunido, sino de un acercamiento silencioso pero poderoso tras las rupturas, las lágrimas y las duras declaraciones del pasado. Todo comenzó con esas imágenes. Hacia la medianoche, unos mensajes borrosos pero muy claros llegaron a las líneas de los programas de cotilleo y en poco tiempo comenzaron a difundirse en las redes sociales. En la salida trasera de un local de lujo, dos siluetas conocidas que no intentaban ocultar sus rostros, pero que caminaban por separado para no llamar la atención. Según los testigos, estas dos personas pasaron la noche en uno de los locales de ocio más populares de Dubái hasta las primeras horas de la mañana. Al salir del local no había ni pánico ni prisa. Al contrario, llamaba la atención su actitud relajada pero cautelosa. No fue una coincidencia. Las palabras de un turista turco que se encontraba allí esa noche causaron sensación en los círculos del mundo del espectáculo. Al principio no podíamos creerlo. Pero al acercarnos, nos convencimos. No fue una coincidencia. Estaban juntos y muy felices. Esta frase cambió por completo el rumbo de las acusaciones. Hasta ahora, las declaraciones de las partes habían sido, en general, distantes y cautelosas. Según las acusaciones, Can Yaman y Demet Özdemir no se alojaron en el mismo hotel en Dubái para pasar desapercibidos. Sin embargo, se rumorea que sus hoteles estaban en la misma zona, incluso a poca distancia el uno del otro. Este detalle se interpretó como una medida consciente para no ser descubiertos. Lo más llamativo fue lo siguiente. Ninguno de los dos hizo ni una sola publicación en las redes sociales durante ese tiempo. En el mundo del corazón, esta situación se denomina silencio digital consciente. Entre bastidores de la noche de diversión. Según los testigos, la pareja se mostró muy cariñosa durante toda la noche. Sin embargo, esta cariñosidad no era exagerada. Ni demasiado cercanos ni distantes. La afirmación de un empleado del local fue llamativa. Se reían juntos. Había una energía muy natural entre ellos. Parecían dos personas que se conocían desde hacía mucho tiempo. Estas palabras descartan por completo la posibilidad de que se tratara de una primera cita. No fue una escapada, fue una huida. Según los comentaristas del mundo del espectáculo, este viaje a Dubái no fue unas simples vacaciones. Al contrario, es una huida consciente del caos, los rumores y la constante atención mediática de Estambul. Un columnista de prensa rosa resumió la situación así: este viaje no es un destino elegido para escapar de los paparazzi. Es un intento de tomar un respiro emocional. Las palabras del pasado quedaron sepultadas en el silencio de Dubái. Como se recordará, las duras declaraciones entre ambos nombres en el pasado fueron objeto de conversación durante mucho tiempo. El resentimiento, la decepción y las recriminaciones mutuas adornaron los titulares. Sin embargo, en las imágenes supuestamente tomadas en Dubái no había ni ira ni distancia. Al contrario, llamaba la atención una silenciosa armonía. Se conocen muy bien. Una fuente cercana a Demet Özdemir proporcionó la siguiente información a los medios del corazón. Son dos personas que se entienden sin hablar, en silencio. Por eso no llaman mucho la atención cuando están juntos. Esta frase explica por qué se les ve tan poco juntos.
El motivo oficial del viaje de Can Yaman a Dubái es unas breves vacaciones. Sin embargo, en los pasillos se rumorea que este viaje estaba planeado de antemano y que tiene un significado personal. Según algunas afirmaciones, Can Yaman eligió Dubái específicamente porque esta ciudad es para él un símbolo de nuevos comienzos. ¿Qué dice el entorno cercano de Demet Özdemir? Por parte de Demet Özdemir sigue reinando el clásico silencio. Sin embargo, las siguientes palabras de sus amigos cercanos llamaron la atención. Demet está muy tranquila últimamente. Hacía mucho tiempo que no la veíamos tan serena. Esta declaración fue uno de los detalles más importantes que reforzaron las especulaciones sobre Dubái. Tras la difusión de las imágenes, las redes sociales se dividieron en dos bandos. ¿Los que los apoyan? Algunos amores no quedan a medias. Si son felices, ¿a quién le importa? La pareja más compatible. Los detractores. ¿Por qué tanto secretismo? ¿Qué pasará con las palabras dichas en el pasado? ¿Es esto una estrategia de relaciones públicas? ¿Hasta qué punto son realistas las acusaciones de relaciones públicas? Aunque algunos sectores sugieren que este acercamiento es un proyecto o una estrategia de imagen planificada, los expertos en prensa sensacionalista no se muestran muy convencidos con esta acusación. Un comentario procedente del sector dice lo siguiente. Si fuera una estrategia de relaciones públicas, no se haría de forma tan secreta. Se trata de una elección totalmente personal. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Si os gusta, os agradecería que os suscribierais y le dierais a me gusta. Si tenéis alguna sugerencia, no dudéis en dejar un comentario. Os quiero a todos, cuidaos mucho.